Bueno, pues me da mucho gusto que el secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifriana, haya aceptado venir esta tarde a su estudio. Roberto, muchas gracias por venir. Yo soy el que agradece, es un privilegio, particularmente hoy, estar aquí contigo, Joaquín. Gracias. Y pues yo vi muy decidido a Andrés Conesa, lo oí aquí, sí, el lunes, ni hablar. Si cedemos a las pretensiones del sindicato, Aeroméxico quiebra. El domingo en la noche, cuando la Asamblea rechazó la propuesta de su comité ejecutivo para resolver el conflicto, las dos partes dieron muestras de que había una disposición para ir a la huelga. Hasta ese momento yo advertí que la huelga era posible. Y como pasa muchas veces en los conflictos, Joaquín, uno propone un curso de acción o amenaza con un curso de acción confiando en que la otra parte no va a dar el siguiente paso. Piensa, no se va a atrever, las consecuencias de la huelga en este caso son demasiado graves para la empresa, y ese día en la noche me quedó claro que había de las dos partes, pero particularmente también de parte de la empresa, la consideración de cuáles podían ser incluso las ventajas de resolver las diferencias después de un estallamiento de huelga. Así se los hice ver en una larga reunión en la madrugada de domingo para el lunes, y creo que al final lo que permitió el acuerdo es un gran compromiso tanto de la empresa como del sindicato con Aeroméxico, y haber decidido que estaban primero los intereses de Aeroméxico, y que si no se respetaban estos intereses nada tenía sentido, y por ello revisaron cuáles eran sus posiciones, revisaron las contrapropuestas y encontraron un punto de conciliación y pudieron tener un acuerdo que permitió resolver este problema y hacer que Aeroméxico siga volando. A nosotros nos preocupaba también mucho los miles de pasajeros que estaban en la angustia de qué iba a pasar al día siguiente, en los siguientes días, y creo que le cumplieron ellos, que son los protagonistas de este acuerdo, a su empresa y a la gente que confía en Aeroméxico para volar. Roberto, creo que fue definitivo el espacio que se dieron, porque la huelga estaba emplazada para el primer minuto del lunes, o sea, para el domingo a la medianoche. Así es, se hizo el primer intento para que la Asamblea votara una propuesta el viernes, Joaquín. Sí. Y la Asamblea mayoritariamente dijo que no y rechazaron esta propuesta. Y entonces empezamos a trabajar. De sábado para domingo, las reuniones terminaron alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo, redactando ya los puntos, y entonces se fueron a un segundo intento a la Asamblea el domingo en la tarde, y la Asamblea otra vez la rechazó, y ese fue el momento de mayor riesgo. Estuvimos pues a minutos de que estallara la huelga en una empresa tan importante como esta. Dime, la Asamblea estaba a favor de la huelga. La Asamblea votó dos veces por el rechazo de la propuesta a la oferta, y en consecuencia votó por la huelga. El secretario general, cuando se perdió la votación el domingo y era inminente el estallamiento, le pidió un voto de confianza a la Asamblea, y la Asamblea le dio 48 horas para buscar un acuerdo y una solución. Y entonces se prorrogó la huelga, que es una figura que tenemos en nuestro sistema jurídico, y que pues implica que quien está demandando la huelga, quien está solicitando la huelga, puede solicitar también una prórroga para llegar a un acuerdo. No, pues esta es una gran historia, porque mira, el tema aquí es que en México tenemos una historia de desastres financieros de las compañías aéreas. ¿Cuántas veces fueron privatizadas y reestatizadas Aeroméxico y Mexicana? Sí, y la realidad es que eran de gobierno, claro, mal manejadas, pero pasaban al sector privado, las saqueaban, ¿sí? Las volvían a vender, se les volvía a quedar el gobierno, las volvía a sanear, las volvía a vender, las volvían a saquear, las volvían a devolver el gobierno. ¿Cuántas veces pasó con Aeroméxico? Los años 80, 90. Y lo que tenemos hoy es una empresa que era la empresa emblemática de la aviación en México, Mexicana, que quebró y que perdieron absolutamente todos. Todo. Y tenemos una empresa que es Aeroméxico,
que llegó a un acuerdo con sus trabajadores, con todos sus sindicatos, los pilotos, los sobrecargos, los trabajadores de tierra, que tiene una administración que todos reconocen, empezando por el sindicato, es una muy buena administración, un grupo de accionistas que le metieron dinero y que no han retirado un solo peso, ni uno solo. No ha habido dividendos, no ha habido una reducción de capital, todo el dinero lo han dejado ahí. Eso ha permitido que la empresa no solamente se mantenga, sino que crezca, lo cual implica un enorme beneficio para los pilotos, porque los pilotos sobre todo tienen mayores ingresos porque van ascendiendo, empiezan de copilotos y van ascendiendo, cabinas chicas, cabinas grandes. Entonces, esa es la diferencia en el caso de Aeroméxico. De todo lo que estaba en riesgo, pues era mucho, y en mi caso, Joaquín, pues era atender la única instrucción que me dio el presidente cuando llegué a la Secretaría, que es mantener la armonía y la paz laboral, resolver los conflictos por la vía de la conciliación. Entonces, pues también éramos parte de los que estábamos anunciados. Claro. Ahora, dime, la asamblea era exclusivamente de la ASPA, ¿no? De los pilotos. De los pilotos, pero como se trata de un sindicato gremial, están los pilotos de Aeroméxico, pero también hay pilotos en esa asamblea de otras líneas, sí, como Aeromar, exactamente, sí. Es el sindicato, que votan y que votaron en los tres procesos. El resto de los, creo que son 2,000 pilotos más o menos, ¿no? De Aeroméxico, 1,800. Una empresa de 16,000. Los otros 14,000 trabajadores de Aeroméxico no contaban en este emplazamiento. No, era solamente de los pilotos de Aeroméxico, porque hay también pilotos de Connect que no hubieran ido a la huelga. Son menos, pero también hay un grupo importante. Y hay, pues, en esta empresa, sobrecargos también, y hay trabajadores administrativos, personal de tierra y de tierra, efectivamente. La huelga, en caso de que se hubiese dado, estaba contemplado así claramente en la Junta, limitada solamente a los sitios de trabajo del sindicato de ASPA. Hay otros sindicatos pequeños también de pilotos que trabajan para Aeroméxico. Ahora, lo que te quiero decir es que, bueno, pues si no hay pilotos, no hay vuelos. Pues sí, los aviones hubieran tenido que parar, aunque estuvieran todos los demás dispuestos a seguir trabajando. Y los otros gremios se manifestaron claramente a favor de seguir trabajando. Y fueron importantes también para hacerle ver a los pilotos que lo más importante era proteger y defender la fuente de trabajo. Pues qué bueno que se resolviera así esta historia. Yo creo que en cualquier acuerdo, en la vida, en la política, en la familia, ¿sí?, en problemas laborales, cualquier negociación, todos deben ceder algo para ganar algo, ¿no? Y así se dio la solución. Se dieron, había posiciones de principio, se planteó que si se mantenía esas posiciones no íbamos a resolver las cosas, y se dieron de los dos lados, Joaquín. Creo que ahí está la fórmula para resolver este problema. Pero se mantuvo la oferta de Aeroméxico del aumento salarial del 5.15. Ese estaba prácticamente resuelto desde el domingo, era inflación más 0.25, lo cual daba 5.15. El problema al final se dio en estos derechos distintos que tienen los trabajadores que están antes de 2010 y después de 2010. Hay que recordar que 2010 es el año de la quiebra de Mexicana, sí. Y es cuando Aeroméxico acordó con sus pilotos estas nuevas condiciones de trabajo. Muy bien, pues Roberto, pues te aprecio mucho que hayas venido hoy. Un enorme privilegio estar aquí, Joaquín. Muchas gracias. Qué bueno que se resolvió esto. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Roberto. A las órdenes. Sí. Muchas gracias, Roberto Campa Cifrián, secretario de Trabajo y Previsión Social.